Segunda hora de clase en esta hermosa tarde. Sí, hermosa porque es hecha por Dios. Todos los días son hermosos. Aunque dijo un hombre por ahí, lo vi en un videíto, que él iba a evitar todos los amigos que tenía de apellido Díaz. Y entonces alguien le preguntó que por qué él no quería tener amigos de apellido Díaz. Él dijo, no, porque los Díaz son malos. Pero entonces me llama un pastor a mí, me llama un hermano por allá. Me dice, hermano, ya va. Yo quiero que me aclares algo. Si los días los hizo Dios y Dios no ha hecho nada malo, ¿por qué la palabra dice que hay días malos? Buena pregunta esa, ¿verdad? Si te la hicieran a ti, ¿qué vas a decir yo? No? Ajá. No hay día malo, sino que por causa de lo que nosotros sembramos, cuando nos toca recoger espinas, porque sembramos espinas, ese día no es bueno para nosotros, pero es ese día. Pero es por causa de lo que sembramos, por causa de no habernos apercibido y haber no caminado en fe, sino haber caminado y puesto a otro como la fuente que no es Dios. Ahora, cuando nuestra fuente sea Dios, no vamos a tener días malos. Y si llega a haber el día malo, bienaventurado el que piense en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Eso es correcto. Vamos entonces a la clase número 5 correspondiente a esta materia. ¿Qué indica tener fe? Oiga, esto es un examen que usted se va a hacer usted mismo. ¿Qué indica tener fe? La pregunta es, ¿yo tendré fe? Bueno, aquí usted va a tener respuesta de esa pregunta que usted hace o se está haciendo, o sobre otro también. Caminar en lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra es no depender de lo que los sentidos físicos te digan en contra de la verdad de Dios. Reitero lo que te dije. ¿Qué indica tener fe? Oiga, caminar en lo que Dios ha dicho y ha establecido en su palabra. Es no depender de lo que los sentidos físicos te digan, o los amigos tuyos, los predicadores tuyos, los profetas, que tú confías mucho en ellos por allá, te digan en contra de la verdad de Dios. Toda información que nos den los sentidos físicos, debemos filtrarla por la palabra. Si lo que vemos, sentido físico, oímos, sentido, sentimos, sentido también, gustamos y olemos, no está en línea con lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, no lo aceptemos. Somos lo que Dios ha dicho que somos. ¿Alguien puede decir algo? Yo digo amén por mí. Tenemos lo que Dios ha dicho que tenemos. Yo digo amén por mí. Y podemos lo que Dios ha dicho que podemos. Amén. Lo digo por mí. No importa que tus sentidos físicos te digan lo contrario a lo que Dios ha decretado en su palabra acerca de ti. Y que en dichos decretos has depositado la fe. No te olvides que la fe es la certeza, la seguridad, la convicción y la evidencia que te aseguran que las cosas son tuyas, aunque no las veas. La fe es ese poder espiritual que Dios ha depositado en tu espíritu, oiga, renacido. Esto es para los nacidos de nuevo, el cual debe emanar para darle manifestación en el mundo físico de lo que ya es en el mundo espiritual. Es un hecho la fe. Es el único sentido que nos permite movernos en el mundo espiritual y aún ver lo que no hemos visto. Así lo describen las escrituras. Entonces, aquí es donde usted va a comenzar una serie de batallas en lo personal con usted mismo y con todos los maestros
los pastores y los profesores que usted tuvo antes de mí. Y mi respeto por ellos. Que le enseñaron a usted cosas que cuando usted las registra y las filtra a través de la palabra, no se sostienen. Ellos no lo hicieron con el objetivo de engañarlo a usted. Ellos lo hicieron porque eso fue lo que le enseñaron a ellos. ¿Quiénes? Sus líderes. Sus líderes tampoco tenían el objetivo de engañarlo a ellos. Sencillamente estaban en ignorancia, muchos de ellos. Entonces, déjeme hablarle de una verdad paralela, que ya ustedes estudiaron eso. Cuando hablamos acerca de la persona del Espíritu Santo, yo no sé cuántos de ustedes en los cultos donde están por ahí comienzan y cantan una canción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. A esta altura de la vida, nosotros pidiéndole al Espíritu que venga y que nos llene de su preciosa unción, que nos llene, ya va. ¿Y qué fue lo que tú recibiste el día que le entregaste tu vida a Jesús? Pregunto, ¿qué fue lo que recibiste? Y entonces, ¿por qué lo estás pidiendo a través de una canción? Ah, no, porque es que la sacó fulano de tal y fulano de tal es un adorador, él tiene mucha gente en las redes, tiene muchas otras canciones, ya va, pero esa canción está torcida frente a la verdad de Dios y de la Biblia. Y así no solamente tenemos eso, sino otras más. Yo no sé si usted se acuerda de una canción que dice por ahí, el poder del cristiano está en la oración, y todo el mundo cree que la oración tiene poder. No, el poder está en Dios y se desata a través de la oración. La oración no es Dios, la fe no es Dios. La fe es un medio para alcanzar un fin. La oración es un medio para alcanzar un fin. Pero hace 2000 años el Espíritu Santo ya descendió, por lo tanto, Jonathan, y algo está descendiendo, y algo está descendiendo. Esas canciones están desfasadas. ¿Quién las sacó? Alguien que no ha estudiado Biblia. Gente que ha leído Biblia, pero no la ha estudiado. Entonces, por eso sacan cualquier invento, cualquier canción, y ya se ponen a cantarla, pero cuando usted la filtra por la palabra, están fuera de orden. Muchas de ellas es falsa doctrina. Y las tenemos y las estamos cantando. Ahora, cuando usted se sienta a estudiar la Biblia, usted se va a dar cuenta de varias cosas y usted va a comenzar a ser selectivo, usted va a comenzar a corregir y dele gracias por lo que aprendió, por lo que le enseñaron, eso lo trajo hasta aquí, no hay problema, no condenemos a nadie de esa gente que nos enseñaron, que nos instruyeron, que nos orientaron. Algo bueno hicieron porque hasta aquí llegamos, pero de aquí en adelante hay que mejorar, compañero, ¿o no? Ok, hay que mejorar de aquí para adelante, porque ya de aquí para adelante no va a ser el desconocimiento, sino el revelarse al conocimiento que se le está dando, lo que lo va a tener a usted actuando en ignorancia. Ahora, no dice acá, no mirando las cosas que se ven, sino lo que no se ve. Segunda a Corintios 4:18. Ahora, ¿cómo yo miro las cosas que no se ven? Por fe. No hay otra manera. Si yo le preguntara a usted, ¿ya usted tiene la salvación? ¿Qué me diría? ¿La tiene o no la tiene? Ajá. Si no la tiene, yo le puedo hacer una invitación para que pase aquí al frente y le hacemos la oración de fe para que alcance la salvación. Ah, pero como ya usted la tiene, si yo le pidiera a usted que me mostrara un título de propiedad físico escrito como tal de la salvación, ¿qué usted me diría? No lo tengo, eso es correcto, yo tampoco lo tengo, pero por fe, la fe es mía, porque está en la palabra escrita establecida. Amén. Entonces, ¿qué indica tener fe? No rendirnos a pesar de todas las circunstancias. Por la fe, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. La pregunta es, ¿cómo se puede ver al invisible? La respuesta es por fe. Alguien dijo que andar por los sentidos es vivir en Adán. Óigame, andar por los sentidos es andar en Adán. ¿Cuántos cristianos, cuántos ministros no tenemos andando en Adán? Muchos. Caminar en fe es vivir en Cristo. Aleluya.
Ahora la pregunta es, ¿usted camina en Adán o camina en Cristo? Esa respuesta désela para adentro usted. Los sentidos son siervos que Dios le dio al hombre para que se sirviera de ellos, no para que les sirviera a ellos. En el huerto del Edén, por causa del pecado, se tergiversaron los principios y la función de los sentidos cambió. El hombre, en vez de ser amo de los sentidos, pasó a ser esclavo de los sentidos por causa de caer en el pecado. Eso fue allá en el Edén. Adán le echó a perder la cosa a Dios, sí, pero Cristo la compuso, Cristo la acomodó. Entonces no podemos quedarnos a esta altura de la vida quejándonos por el error que cometió Adán o aferrarnos a lo que cometió Adán para seguir nosotros cometiendo errores y pecando. Ahora, Smith Whitlegore, el llamado apóstol de la fe, fue un hombre que entendió esta verdad y caminó en ella, hasta el punto de que cuando le preguntaban cómo estaba y cómo se sentía, oiga lo que viene, Smith siempre respondía: nunca le pregunto a Smith cómo está y cómo se siente. Siempre le digo cómo debe estar y cómo se debe sentir. Independientemente el cómo me sienta, yo estoy bien. Esa era una actitud ¿de dónde? ¿Del alma, del cuerpo o del espíritu? Del espíritu, porque en el espíritu nosotros estamos completos. En el espíritu nosotros no necesitamos más nada. En el alma todos necesitamos y en el cuerpo también y en el bolsillo también. Entonces, cuando este individuo llamado Smith Whitlegore se expresaba y se presentaba de esta manera, eso era una actitud de un hombre de fe, de un hombre que vivía para y en el espíritu. Entonces reitero lo que este sujeto decía, a ver qué podemos agarrar nosotros por ahí para que nos comportemos de esta manera. Nunca le pregunto a Smith cómo está y cómo se siente. Es decir, nada que ver con los sentidos. Siempre le digo cómo debe estar presente y cómo se debe sentir presente, independiente cómo me sienta, me duela lo que me duela, deba lo que deba, me deban lo que me deben, estoy en lo que esté, yo siempre estoy bien. El apóstol Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. Lo mismo. Por fe andamos, no por vista. Segunda Corintios 5:7. Por decir algo, tienes una enfermedad visible, una, qué sé yo, una herida, tienes algo, ok. Vamos a andar quejándonos por lo que tenemos, por el dolor que sentimos, por la deuda que tenemos, por el brollo que tenemos con el vecino. Por fe andamos, no por vista. ¿Se copia eso, verdad? Jesús dijo lo mismo. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Juan 20:29. Creo que yo les enseñé quiénes son esos, ¿no? ¿Sí se recuerdan? Bienaventurados los que creyeron, tiempo pasado. Los héroes del capítulo 11 de Hebreo, sin haber visto. Juan 20:19. Estos dos pasajes muestran un denominador común que se da en un hombre que camina y depende de la fe en Dios y en su palabra y que no depende de los sentidos físicos. El vivir en fe, oiga, no es fácil porque es andar en contra de un mundo que se rige y se mueve bajo un sistema que está totalmente en contra del sistema de Dios. Pero nunca olvides que el lenguaje de la fe dice que la fe no mira las circunstancias, la fe pasa sobre ella y las supera. La fe no niega, oiga esto, ni mira las circunstancias, la fe cambia las circunstancias, aunque aclaro acá, no exactamente es la fe la que va a cambiar la circunstancia. La fe es el medio para que Dios cambie las circunstancias, pero Dios va a cambiar las circunstancias por la fe. No exactamente es la fe la que va a cambiar las circunstancias, es Dios a través de su fe
No es la oración la que tiene poder. El poder está en Dios, pero se desata a través de la oración. Es lo mismo. ¿Verdad paralela? La fe cambia las circunstancias. Para mejor comprensión de lo antes dicho, voy a relatar una historia que vi en un documental que hacía referencia a la fe. Oiga lo que viene. Se cuenta de una niña que daba voces de auxilio estando en el segundo piso de un edificio. En el primer piso se había desatado un conato de incendio y su padre, perteneciente al cuerpo de bomberos en la localidad, atendió el llamado de alarma. Al llegar al sitio, se percató de que se trataba del edificio donde él residía y la niña que daba voces de auxilio era su hija. En la emergencia del caso, no se daba tiempo de habilitar la escalera mecánica y para hacer el rescate. Su padre se puso en la planta del edificio y le dijo, la planta de abajo, y le dijo, hija, es tu padre que te habla, estoy exactamente debajo de ti, en tu misma dirección. Lánzate que yo te espero en mis brazos. La niña, al reconocer la voz de su padre, le respondió, papá, el humo y el fuego no me dejan verte, pero te creo. La niña, en plena confianza a la voz de su padre, se lanzó y fue recibida en los brazos de su progenitor y fue salvada. Este es el lenguaje de la fe. En ocasiones no vamos a ver a Dios, pero basta con una palabra que Él nos dé para lanzarnos en sus brazos. Alguien dijo, vivir en fe me lleva a ser un hombre espiritual con experiencias humanas. Oiga esto. Vivir en fe me lleva a ser un hombre espiritual con experiencias humanas, pero vivir en los sentidos me lleva a ser un hombre humano con experiencias espirituales. Oiga esta final. Pero vivir en los sentidos me lleva a ser un hombre humano con experiencias espirituales. Entonces, nos pasa que en muchos de nuestros cultos nos vamos del culto y decimos, este culto tuvo frío. Ya va. ¿Por qué tiene que haber un culto frío? Si el Espíritu Santo ha estado ahí toda la vida. El que tuvo frío en el culto me parece que es el que está criticando al culto, no el culto como tal. Porque pregunto, ¿una cocina encendida alguna vez ha estado fría? Ok. Todos los cultos, si está el Espíritu Santo ahí, encendido. El problema es que confundimos las emociones, los gritos, el que se me ponga la piel de gallina, el que si Jonathan lo habló en lengua anda frío y cuántas otras cosas más, las confundimos con las acciones espirituales. Ahora, ¿qué me llevó a mí al culto? ¿La carne o Dios? Ahí es donde está el detalle, que usted debe estar seguro quién lo lleva al culto. A continuación voy a dar ejemplos fundamentados en la palabra de lo que indica vivir en fe. Y examínese usted y me examino yo también, porque esto, acuérdese que la palabra es una espada de dos filos. Primero corta aquí, después va para allá. Primer ejemplo, cuando Jesús terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. La fe no niega las circunstancias. Mas en tu palabra, es decir, más en tu dicho, más en tu orden, echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y sus redes se rompían. Lucas 5, 4 y 6. Lo que hizo posible el resultado de la pesca fue que Pedro no se dejó llevar por los sentidos o por las apariencias, sino que depositó su fe en una palabra que Jesús les había dado concerniente a la pesca. Él dijo, echad vuestra red para pescar. Pedro le respondió sin lugar a
sin negar la circunstancia, pero lleno de fe. Maestro, toda la noche hemos estado tirando anzuelo, tirando chinchorro, tirando las otras cosas, las redes, atarraya y cuanta tiramos y recogemos, recogemos y tiramos. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos podido pescar. Mas en tu palabra echaré la red. Y por causa de esa disposición que Pedro tuvo en fe, no habiendo nacido todavía de nuevo, encerraron una gran cantidad de peces. En ese caso de Pedro fue obediencia. Las circunstancias y los sentidos le decían a Pedro que no había peces, pero la fe que tuvo en la palabra, en el caso de la obediencia del maestro, determinó otra cosa que trajo grandes resultados. Segundo ejemplo, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un rogando al Señor. Atención y tomado en cuenta esta palabra, los embargó el temor y la duda, dejándose llevar por los sentidos y las circunstancias. Al despertar Jesús respondió
reprendió la tempestad, el mar se aquietó y dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La causa de la reprensión se mantuvieran y estuvieran firmes en lo que Jesús les estaba expresando, de lo que les había dicho. Entonces, ellos debían de permanecer en lo que se les dijo. Analizando bien los pasajes, podemos determinar que andar en fe, oiga, es no depender de los sentidos ni de las circunstancias que nos rodean en el aspecto negativo, sino de lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Si Dios lo decretó y lo determinó, no hay nadie que pueda negar esa verdad. Nuestra victoria no la determinan las circunstancias, ni se obtienen a través de los sentidos. Nuestra victoria ya fue determinada en lo que Dios ya hizo y está decretado y establecido en su palabra. La fe te dice que lo que Dios ha dicho acerca de ti es una verdad irrefutable, independientemente, oiga, de la información que te den los sentidos físicos. Es decir, independientemente de lo que oigas, vea, hable o sienta o gustes, tú eres lo que Dios dijo que tú eres. ¿Alguien puede decir algo? Yo digo amén por mí. Tú tienes lo que Dios dijo que tú tienes y tú puedes lo que Dios dijo que tú puedes. Ahora, tú has averiguado qué es lo que Dios dice que tú puedes y que tú tienes. Ese es el gran detalle del detalle que hay que detallar, ¿no? Como me dijo un amigo por ahí. Cuando lo que me dicen en contra de la verdad de Dios no me roba la paz, la confianza ni la seguridad, entonces estoy caminando en fe. Reitero. Cuando lo que me dicen en contra de la verdad de Dios no me roba la paz y la confianza ni la seguridad, entonces estoy caminando en fe. Hazte el examen a ver si tú estás caminando en fe. La fe y el temor. Vamos a analizar acerca de este fenómeno. La fe y el temor. Lo primero que hay que tomar en cuenta en relación con la fe y el temor es que de Dios no procede ni produce el temor. Es decir, de Dios no procede ni produce el temor. Esa no es su naturaleza de Dios. Cada vez que los gentiles cada vez que los ángeles, hacían su aparición como respuesta de Dios, lo primero que decían era: no temas. Lucas 1, 11 y 20. 2, Lucas, también 2, 8 y 15. Porque del eterno no procede el temor. Dios quiere que, como sus hijos, vivamos seguros de su amor, de su paternidad,
de su cuidado, de su protección, de su cobertura. Según algunos estudiosos del texto sagrado, el término no temas con sus conjunciones verbales aparecen, óigame, 365 veces. ¿Sí? El verbo no temas con sus conjunciones 365 veces en la Biblia, por lo que indica que hay un no temas para cada día del año. Todo el día Dios te dice no temas. El primer sentimiento negativo que se activó en la raza humana, fue el temor. Cuando el hombre desobedeció a Dios, lo primero que lo invadió fue el temor. Génesis 3:10. La degradación y la más grande decepción interna en la vida de un hijo de Dios es vivir toda una vida dudando de Dios, sumergidos en los temores. Alguien dijo que es mejor morir creyendo, oiga, en Dios que vivir dudando de Él. Si morimos, morimos creyendo, pero no vivimos dudando. Esta es una de las áreas en la que el cristiano quiere, que el Creador quiere tratar con nosotros, que lleguemos a un estado total y completo en la fe, que nada en este mundo nos intimide, ni nos imparta temor, ni siquiera la muerte. Entender que aún para morir hay que tener fe. Las escrituras registran de hombres que murieron creyendo, aunque no vieron lo prometido. No tiene sentido el que vivamos una vida sumergidos en los temores cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreo 11:13. A continuación, hagamos un estudio del temor en contraste a la fe. El término temor del griego es fobeo, que se aplica al sentimiento que conduce a la cobardía y a la timidez, que es igual decir falta de valor para enfrentar las cosas. El temor, desde el punto de vista científico y teológico, tiende a llevar a la persona temerosa a otros campos relacionados con el temor. Para mayor comprensión, voy a definir etimológicamente otros términos del griego que tienen relación con el temor. Vamos a ver a dónde lleva el temor a sus víctimas. Oiga con los oídos. Deilo, de donde se deriva tímido, cobarde, tiene que ver con el sujeto que se deja dominar por el temor y está sumergido en él. Fobo denota la intensidad del temor. Es donde éste ha tomado total control del sujeto. Hasta dominarlo. Entromo tiene que ver con la manifestación física del temor, producto de su intensidad y su influencia. Hechos 16:29, Hebreos 12:21, es cuando, por causa de la intensidad del temor, la persona
en algunos de los casos quedan estáticas, sin movimiento. Tienden a tener sudoraciones, necesidades fisiológicas involuntarias, tales como orinar, defecar, temblar, gritar, enmudecer, se desmayan y en el peor de los casos se infartan hasta el punto de producir la muerte, en el caso del infarto, por temores. La etapa final y más ascendente y devastadora del temor se le llama pánico. Después de haber analizado el término temor en sus diferentes aplicaciones, debemos comprender que según algunos pasajes bíblicos, lo antónimo o contrario a la fe no es solo la duda, también lo es el temor. Por esta causa, una persona que viva, en temores no puede andar en fe, porque el resultado del temor es la duda. Además de eso, el temor te neutraliza por completo. Psicológicamente te dejan estático. El temor tiene tanto poder como la fe, pero en forma negativa. Son dos poderes que mueven el mundo espiritual. La fe es lo que mueve a Dios, indiscutiblemente. El temor mueve al diablo. Satanás sabe que nunca podrá hacer algo en contra de ti a menos que tú le des lugar a través del temor. Como él sabe que Dios nunca podrá realizar en ti su propósito llevando a cabo su voluntad si no es a través de la fe. Y esta es la causa por la cual esta es la causa por la cual Satanás trata de mantener al Hijo de Dios en temores. Cuando conceptualicemos los términos fe y temor, nos daremos cuenta que son dos polos opuestos y por lo tanto incompatibles, señoras y señores, quien vive en temores no puede moverse en fe, y donde hay fe no hay lugar para el temor. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El temor es la incertidumbre de lo que se espera y no se desea, la desconfianza de lo que no se ve. Voy a dar ejemplos bíblicos acerca del contraste que hay entre la fe y el temor, señoras y señores. Vamos a verlos. Ejemplo, según el testimonio del Evangelio de Marcos, la noticia que le dieron a Jairo acerca de la muerte de su hija produjo temor en él. Jesús, conociendo los principios de la fe, y lo reprendió y dijo: no temas, cree solamente. Con estas expresiones, lo que Jesús le quiso decir a Jairo fue: no le añadas a tu fe temor. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Marcos 5, 35 y 36. Segundo ejemplo, el Evangelio de Mateo presenta un caso donde los discípulos estuvieron amedrentados a causa de la tempestad que se desató durante la travesía del mar. Según el relato, Jesús no se dio cuenta que los discípulos no tenían fe por causa del temor.
Vamos avanzando. Y entrando él en la barca, sus discípulos y les sugirió. He aquí, perdón, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8, 23 al 26. Ejemplo, según lo escrito en el Evangelio de Mateo, la duda entró en Pedro, producto del temor, al ver que se hundía en medio de las olas producidas por el fuerte viento. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, oiga esto, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. No se sabe cuántos metros, cuánto espacio caminó Pedro para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, ya después de que había caminado un buen rato, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo su mano, asió de él, es decir, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 28 al 32. Ahora mi pregunta es: Jesús lo agarra de la mano. Pregunto, ¿lo llevó cargado hasta la barca? ¿Se fueron los dos? Caminando. Entonces, pero para descender de la barca, Pedro no se tiró de sopetón. No. ¿Qué pidió? La orden. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Eso es andar en fe. No lanzarse porque yo quiero, porque yo soy atrevido, porque yo decido hacerlo. No. Él pidió la orden de Jesús. Cuando Jesús le dijo ven, él saltó en esa palabra. Por lo tanto, andar en fe no es tirármele al río así o tirarme de la barca así por así, o ponerme a hacer negocios así por así. No. Es recibir la orden de él. Si él dice, andamos. Ahora pregunto, ¿Jesús le dijo a usted que viniera a él para salvarlo a usted? A mí sí. ¿Y a ustedes? Ya va. Yo como que estoy dormido aquí. Jesús les dijo a ustedes que vinieran a él para salvarlo a ustedes lo buscaron a él. Yo no andaba buscando a Jesús, él me buscó a mí. Yo le entregué mi vida a él y entonces este caminar que tengo en los caminos de él es un camino en fe. Yo no me metí. Alguien dijo por ahí: el que se mete, que se las arregle como pueda, pero el que Dios llama, respalda. Ahora, una de las causas que te indica que en ti hay fe es que nada de lo que te digan en contra de la palabra te produce temor. Es decir, si lo que te dicen en contra de la palabra no te roba la paz, la confianza y la seguridad, es un indicativo de que tú andas en fe. Reitero por acá, el señor Smith legó otra expresión. Dijo: el llamado apóstol de la fe, el temor mira las circunstancias, la fe pasa sobre ellas. Don Goces, el escritor del libro Cómo vencer el temor, dijo: darle lugar al temor es como darle lugar al diablo. Y agregó: el temor es un imán del diablo y es un cáncer espiritual. El temor es una fortaleza satánica que no le da cabida a la palabra de Dios. Eso es correcto. Primera de Juan 4:18 dice que el temor lleva en sí castigo. El temor trae sus consecuencias trágicas, devastadoras. Todo lo que le sobrevino a Job, oiga, fue producto de sus temores. El texto dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía.
no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me sobrevino turbación. Job 3, 25 y 26. La gran desgracia, señoras y señores, de nuestro hermano Job fue que no se mantuvo en Dios en cuanto a estas áreas. Después que cayó en desgracia, depositó su confianza en Dios y en su palabra. Pero lo que le dio chance, lo que le dio oportunidad al diablo para hacer todo lo que hizo con nuestro hermano Job, es lo que está escrito aquí en Job 3:25. Reitero lo que dije, el texto dice: porque el temor que me espantaba ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me alegré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Salomón en sus escritos corrobora lo antes dicho. El texto dice: el temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29, 25. La única respuesta que tenemos como hijos de Dios para combatir el temor es la fe. Alguien dijo: el temor tocó a mi puerta y la fe le contestó, pero nadie respondió. ¿Entiende usted eso? El temor tocó mi puerta y la fe le contestó, pero nadie de allá respondió. El temor produce consecuencias en la vida de sus víctimas, que incluso pueden conducirlas hasta la muerte. El temor produce inseguridad, la inseguridad, desconfianza, la desconfianza, incertidumbre, la incertidumbre, duda, la duda, preocupación, la preocupación, afán, el afán, la ansiedad, el desasosiego, incertidumbre, la incertidumbre, confusión, la confusión, angustia, la angustia, tensiones nerviosas, las tensiones nerviosas, depresión, la depresión, problemas cardíacos, llevando al ser a posibles infartos, problemas estomacales, tales como úlcera, gastritis y finalmente la muerte. La fe produce gozo, paz, confianza, seguridad, estabilidad, prosperidad, salud, vida. La fe es un reposar o descansar en Dios y en su palabra. Entonces, ¿cree usted que es bueno vivir en fe o es bueno vivir en temores? Bueno. Entonces, ahí le dejo, compañero, para que usted escoja y decida dónde se va a mover. Y anote para la próxima clase, página 27. ¿Qué produce el temor en el creyente y no le deja vivir en paz? Ahí quedamos.